Los evangelios en el Nuevo Testamento indican que hay una mujer crítica cuya vida está supuestamente pegada a Jesucristo. Sin embargo, a pesar de que es una santa oficial, no podemos negar el hecho de que su vida solía ser un tema muy debatido durante mucho tiempo. Sí, estamos hablando de Santa María Magdalena, la única mujer criticada por estar siempre al lado de Dios en la Biblia. ¿Quién es María Magdalena? Una prostituta notoria en la ciudad. Un heredero próspero, un patrocinador generoso, una antigua alma demoníaca o un discípulo clave de Jesucristo. Exploremos con nosotros en este video. Antes de continuar, por favor muéstranos tu apoyo dándonos me gusta y compartiendo para difundir los evangelios y estos valiosos contenidos para mostrar tu gratitud hacia Dios. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir la relación especial entre Jesús y María Magdalena. La impactante verdad puede sorprenderlos a todos. Amén. Como cristiano, puede reconocer que los tres símbolos más grandes son Jesús y las dos Marías. Una María es la que dio a luz y resucitó al Hijo de Dios, Jesús, y la otra María se llama María Magdalena, también conocida como Santa María. Es bien sabido que las mujeres no están fuertemente representadas en la Biblia. Por lo tanto, probablemente no sea sorprendente que María Magdalena sea, aparte de la madre de Jesús, la única mujer cuyo nombre se menciona en los 4 evangelios. Su solo nombre sugiere que es una personalidad emancipada e independiente, a diferencia de lo que era habitual para las mujeres en esa época. Ella no lleva el nombre de un esposo, hijo o hermano, María Magdalena o María de Magdala, por su lugar de nacimiento en el mar de Galilea. Su posición es incluso más alta que la de los 12 apóstoles de Jesús. Este personaje es la persona más controvertida de la historia cristiana y ha habido muchos malentendidos sobre ella que han destruido su reputación durante casi 2000 años. Es la mujer más escandalosa de la Biblia, sin embargo, a pesar de esto, es una santa superior que es adorada y respetada más junto a Dios y la Virgen María. Creemos firmemente que puede haber varias razones detrás de su papel especial. 1. El nombre en los 4 evangelios. Cuando se trata de aparecer en la Biblia, María Magdalena es mucho más importante de lo que la gente piensa. Hay muchos otros discípulos de Jesucristo, pero María Magdalena es la que más destaca. Hay al menos 12 veces en el Nuevo Testamento que se nombra a María Magdalena. El número exacto puede variar un poco según la traducción. Su nombre aparece más que el de Tomás Jacobo, hijo de Bartolomé Tadio y Simón el Celote. ¿Qué significa que hay más de unos pocos discípulos de Jesús allí? Porque la Biblia se preocupa por los nombres y los nombres. Si lees la Biblia cuidadosamente, verás que ser nombrado es esencial. El naming está ligado a ser relevante y conocido. Primero, la Biblia dice que desde el primer día, Dios creó a los humanos. Lo llamó Adán y le dijo que uno de sus primeros trabajos fue ponerle nombre a todo. Dios cuidó de ellos, tal como lo hizo con Pedro y Juan. Parece que la frecuencia con la que se nombra a una persona muestra lo importante que es. En segundo lugar, el orden en que se nombra a las personas también muestra su importancia. Este es el caso de María porque su nombre aparece primero casi cada vez que se la nombra con un grupo de personas. Nos hace pensar en cómo Pedro siempre es nombrado primero entre los seguidores. Está claro que ser nombrado primero le da a alguien un sentido de importancia, tal vez incluso de liderazgo. Esto nos hace preguntarnos por qué María Magdalena es una persona tan importante en la Biblia. ¿Cómo la hace tan única? 2. El discípulo predilecto de Jesucristo. La segunda razón para hacerla más especial que cualquier discípulo de Jesús es obvia porque ella es la discípula favorita del Hijo de Dios. Había una historia en el Evangelio de María que indica que Jesús insistía en que sus discípulos debían predicar sus enseñanzas al mundo. En este contexto, después de responder a varias preguntas, Jesús se despide. Aún así, el grupo no se propone predicar como en otros escritos después de la partida de Jesús, sino que también cae en el miedo y el letargo. Entonces María se levantó.
Los abrazó y besó a todos, y dijo a sus hermanos y hermanas: no lloréis y no estéis tristes y no dudéis, porque su gracia estará con todos vosotros y os protegerá. Más bien, alabemos su grandeza, porque nos ha preparado y nos ha hecho humanos. Cuando María hubo dicho esto, volvió su corazón al bien, y comenzaron a discutir las palabras del Salvador. BG, capítulo 9, versículos 12 a 24. Es María quien da un paso al frente y tiene que recordar a los apóstoles que Jesús siempre estará con ellos. Ella trae a colación una conversación privada que tuvo con Jesús y les explica sus enseñanzas. La intervención de María es inicialmente exitosa. El grupo comienza a pensar en las palabras de Jesús en lugar de permanecer en la tristeza y el abatimiento. María aparece aquí en el mismo papel que Jesús tiene en otros escritos. Ella es la que consuela, anima y enseña al grupo. Sin embargo, Jesús sigue siendo indirectamente el centro de atención como aquel cuyas palabras son recordadas. El grado en que María fue favorecida por Jesús se discute en el Evangelio de María. Mientras que en el texto citado Pedro simplemente asume que Jesús amaba a María más que a las otras mujeres y luego expresa dudas sobre las revelaciones secretas que ella compartió y su papel privilegiado. Otro de los discípulos presentes, Leví, defiende a María ante Pedro de la siguiente manera: pero si el Salvador los ha hecho dignos, ¿quiénes sois vosotros para rechazarlos? Seguramente el Salvador los conoce bien, y por eso los amó más que a nosotros. BG 18, 10-15. Jesús, por lo tanto, amó a María no solo más que a las otras mujeres, sino más que a nosotras, por lo que nosotros incluye la parte masculina del grupo. La objeción de Pedro resulta ser errónea, y el texto del Evangelio está claramente sesgado hacia el lado del argumento representado por María y Leví. Ambos pertenecen al lado correcto, con María actuando como garante de la tradición para un cierto tipo de conocimiento secreto, cuya fiabilidad está garantizada por su persona y su cercanía espiritual a Jesús. 3. Testigo de la crucifixión, sepultura y resurrección. La siguiente razón probó la prominencia de María Magdalena en las Escrituras, ya que fue una de las pocas personas presentes en la crucifixión y resurrección de Jesucristo. En las dos listas de testigos de la crucifixión en MC 15,40-41 y MT 27,55-56, el nombre María de Magdala se menciona por primera vez y por primera vez en los evangelios pertinentes. Los otros nombres son María, excepto el de otro no muy estable. María Magdalena y otras mujeres presenciaron la crucifixión, observaron el evento desde la distancia y fueron lo suficientemente valientes como para arriesgar sus propias vidas porque la crucifixión era la pena de muerte romana más alta para los rebeldes políticos. Cualquiera que simpatizara demasiado obviamente con ellos corría el riesgo de correr la misma suerte. Las mujeres también eran crucificadas, por lo que su presencia también representaba un alto riesgo para ellas. Después de la crucifixión, los 4 evangelios informan unánimemente que Jesús fue sepultado en una tumba de roca CFMC 15,42-47, Mateo 27, 57-61, Lucas 23, 50-55, Lucas 19, 38-42. Los 3 evangelios señalan la presencia de algunas mujeres. En Marcos y Mateo, María Magdalena vuelve a ser mencionada en primer lugar. Lucas tampoco menciona ningún nombre aquí, sino que habla en general de mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea. Mientras que los otros evangelios contienen encuentros con el Cristo resucitado, el texto original del evangelio en Marcos termina con Marcos 16, 1, 8. Comienza informando que María Magdalena y otras 2 mujeres van a comprar aceites de unción, lo que, como judíos, hacen en un contexto judío cuando las tiendas han vuelto a abrir después del sábado. Es decir, el sábado por la noche después del anochecer. Según el final original de Marcos, las otras 2 mujeres no llevan a cabo esta tarea, sino que huyen y permanecen en silencio porque tienen miedo. María fue la única que regresó a la tumba en la mañana de Pascua y descubrió que estaba vacía. Les contó a los discípulos acerca de la tumba vacía y se sentó a llorar.
Allí María Magdalena fue la primera en aparecer como la resucitada y transmitió el mensaje a los discípulos. María Magdalena se acercó a los discípulos y les dijo: «He visto al Señor». Y ella le contó lo que él le había dicho. Juan 20:18. Como se narra en Juan 20, 11-18, María Magdalena es la primera en experimentar un encuentro con Jesús resucitado, después de que Pedro y el discípulo amado han dejado la escena. En Juan 20:11 María Magdalena está sola de nuevo en la tumba. Ve a 2 ángeles en la tumba que le preguntan por qué llora. Siguiendo la respuesta de María en Juan 20:13, no son los ángeles los que anuncian el mensaje de la resurrección, sino que Jesús mismo aparece, inicialmente sin que María lo reconociera. Ella piensa que él es el jardinero. Juan 20, 14-15. María solo reconoce a Jesús cuando él la llama por su nombre y le responde con Rabbuni, que significa mi rabino. María Magdalena fue con él a Jerusalén, y fue ella quien no se separó del lado de Jesús y lo acompañó en su camino hacia la cruz. Fue ella quien anunció la resurrección del Señor a los discípulos, lo que le valió el honroso Apostola Apostolorum, apóstol de los apóstoles, de Hipólito de Roma en el siglo III. 4. La antigua alma maligna estaba poseída por 7 demonios en espíritu. Tanto Marcos como Lucas dicen que ella comenzó a seguir a Jesús después de que él expulsó algunos demonios de ella. María estaba poseída por demonios, que tal vez ya conozcas. Pero la historia de Lucas deja claro que María no solo estaba poseída, estaba muy poseída. En el tiempo siguiente, Jesús viajó de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, proclamando el Evangelio del reino de Dios. Los 12 le acompañaban, también algunas mujeres a las que había sanado de espíritus malignos y enfermedades, María Magdalena, de quien habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Chuzas, uno de los funcionarios de Herodes, Susana, y muchos otros. Todos ellos apoyaron a Jesús y a los discípulos con lo que tenían. Lucas 8, 1, 3. Se dice que 7 demonios la atormentaron. Esta es la primera nota sobre María Magdalena en el Evangelio de Lucas, una enferma mental, una persona inestable. Durante siglos, esta fue la única narración importante sobre María Magdalena. En última instancia, los eclesiásticos la consideran un modelo de arrepentimiento y remordimiento porque fue salvada por Jesús. Las casas de Magdalena llevan su nombre, hogares para las llamadas niñas caídas. Como en Irlanda, que quieren mantenerse alejadas de la sociedad honorable. Pero, ¿dónde les suceden monstruosas travesuras e injusticias a estas mujeres? Aprendemos que Jesús sanó a María Magdalena de 7 espíritus malignos. María no nos dijo exactamente qué le pasaba o cómo estaba actuando cuando conoció a Jesús. Solo sabemos que fue capturada por los demonios porque la Biblia lo dice. Estaba enferma y debía buscar ayuda. Algunos eruditos hoy en día piensan que María pudo haber sido sanada de enfermedades mentales como los 7 pecados más mortales: orgullo, codicia, ira, envidia, lujuria, gula y pereza. Pase lo que pase, María cambió para mejor después de conocer a Jesús y pudo ver el milagro más grande de todos los tiempos. También se convirtió en el apóstol de los apóstoles y el mensajero de los mensajeros. Para siempre, Jesús cambió la vida de María Magdalena. La liberó de monstruos mentales y espirituales como si eso no fuera suficiente. Él murió por sus pecados y la salvó para siempre. La historia de María Magdalena es un poderoso recordatorio para cada uno de nosotros de lo mucho que Jesús ha hecho por nosotros. Él nos ha salvado de nuestros pecados, nos ha rescatado y nos da la oportunidad de una vida completamente nueva y eterna. Él ciertamente merece nuestro compromiso total, tal como lo hizo María. 5. Un patrocinador adinerado. ¿Puede haber alguna prueba clara del programa anterior de que María Magdalena ha sido una generosa patrocinadora? Lucas nos dice que los 12 discípulos y algunas mujeres sanadas de enfermedades y espíritus malignos estaban con él. María de Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. Joana, que estaba casada con Cusa, Susana, que estaba a cargo de la casa de Herodes,
y muchas otras mujeres que ayudaron a la obra de Jesús dando su propio dinero. Esto no es una sorpresa, ya que a los sacerdotes y otros maestros de la palabra no se les pagaba. Vivían de la bondad y generosidad de sus seguidores. Esto también nos dice más sobre María Magdalena, significa que proviene de una familia adinerada. No solo se las arreglaba a duras penas. Podía mantenerse a sí misma y seguir a Jesús a todas partes. ¿Cómo podía hacer eso con todos los límites con los que las mujeres tenían que lidiar en ese momento? Esto no es sorprendente porque muchas teorías han mencionado los antecedentes familiares de María, que era de origen noble y disfrutaba de una gran fortuna de su familia. Procedía de un próspero pueblo de pescadores y parece haber sido una mujer extraordinariamente independiente para su época, lo que indica que probablemente tenía un alto estatus social. A diferencia de la mayoría de las mujeres en los evangelios, ella no se identifica por su relación con un padre o un hermano, ella es solo María, siguiendo a Jesús porque quiere. Se teoriza que incluso tenía su propio dinero y probablemente apoyó financieramente a Jesús de alguna manera. Lejos de ser la humilde penitente que ha sido retratada a lo largo de la historia. Fue una discípula fuerte e importante, cuyo nombre y reputación fueron menospreciados por hombres en el poder con una agenda. También hay algunos rumores de que podría haber estado casada con una persona rica. Algunos podrían decir que una mujer casada no puede ser tan activa en la misión como lo fue ella, pero la Biblia aclara que Juana estaba casada con el hombre que dirigía la casa de Herodes. Es posible que el esposo de Mary no esté vivo o haya decidido que ya no la quería. Pasara lo que pasara, tenía suficiente dinero para apoyar la obra de Jesús. 6. Una prostituta notoria. Como se relata en el libro de Lucas 7, 36-39, cuando uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar con él, fue a la casa de los fariseos y se reclinó a la mesa. Una mujer de ese pueblo que vivía una vida pecaminosa se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo. Así que llegó allí con un frasco de alabastro lleno de perfume. Mientras ella estaba detrás de él a sus pies llorando, comenzó a mojar sus pies con sus lágrimas. Luego los secó con sus cabellos. Los besó y derramó perfume sobre ellos. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, se dijo a sí mismo: si este hombre fuera profeta, sabría quién lo está tocando y qué clase de mujer es. Que es una pecadora. La santidad de María Magdalena es a menudo objeto de debate. Esto se debe a que el personaje de María Magdalena se mezcló con otras mujeres en la Biblia. Funciona a través del nombre, dice Artenstein. Todas las Marías del círculo de los discípulos se fusionarán. Por ejemplo, el Evangelio de Juan habla de María, la hermana de Marta y Lázaro, que ungió los pies de Jesús con aceite precioso. María Magdalena se funde con esta María. También hay otra historia de unción sobre un pecador del Evangelio de Lucas, que también hizo de María Magdalena una pecadora. ¿Y cuál es el peor pecador en aquel entonces? Una puta, dice Bieberstein. Las tradiciones posteriores también han identificado en parte a María Magdalena con la adúltera sin nombre del Evangelio de Juan. En el año 591, el Papa Gregorio I la describió como la pecadora anónima que lavó los pies de Jesús en el Evangelio de Lucas. Fue él quien popularizó la noción de que la mujer del pasaje era María Magdalena y que era una prostituta desde entonces. Muchos han repetido la misma afirmación. Esta imagen de María de pecadora caída a creyente devota ha sido ampliamente difundida por novelistas a teólogos a lo largo de los siglos. Mostrándole exactamente lo que Gregorio dijo en muchas pinturas, señaló que a menudo se la representa como un diablo ante Jesús para confesar sus pecados, pero todo eso se demostró más tarde que no era cierto. Historia del año 1955 por una profesora de historia holandesa llamada Juliette Ordane Suiza, para un asunto importante. El Instituto Teológico Vibratorio aquí acaba de adquirir un documento antiguo descubierto en Egipto en la década de 1940. Chris Banane es un experto en investigación que investigó la antigua cultura egipcia, por lo que fue invitado aquí para decodificar. Según la evaluación del instituto, este manuscrito tenía 1.
700 años de antigüedad. Como si hubiera encontrado oro vivificado, inmediatamente se apresuró a traducir con infinita alegría. Tan pronto como terminó de leer la primera línea, el USB se sobresaltó de repente al decir que era el Evangelio de Tomás asociado con el apóstol Tomás de Jesús. Era el mismo manuscrito que el Evangelio de Tomás que había sido descubierto en Grecia a principios del año 1890. Sin embargo, esta versión egipcia es más completa y se remonta un poco a la historia de todas las enseñanzas del cristianismo recogidas en los libros del Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento, incluyendo los 4 evangelios, un libro de los Hechos de los Apóstoles y un libro del Apocalipsis. Son una colección de enseñanzas de Jesús y eventos de su vida registrados por sus apóstoles y eruditos posteriores. Sin embargo, esos no son los únicos libros de la historia. Más tarde, se encontraron otros libros adecuados que no estaban incluidos en el Nuevo Testamento, pero el libro Tomás en la mano de Kik Pen es uno de ellos después de completar la traducción. Este historiador holandés continuó buscando otros evangelios en archivos de todo el mundo para comparar, y el destino lo llevó a un museo en Egipto donde se guardaba un libro llamado el Evangelio de María. Sintiendo curiosidad, inmediatamente comenzó a traducir, y quedó completamente sorprendido por el contenido en el que se hablaba de María Magdalena, que era completamente diferente a lo que había en los clásicos cristianos. ¿Qué son las obras? Las obras de arte representadas en el Evangelio de María representan a María Magdalena como una de las discípulas más favorecidas de Jesús, también una mujer noble y noble. Absolutamente no una prostituta como se creía anteriormente. El cristianismo describe que después de ser iluminada por las enseñanzas de Jesucristo, María se comprometió a seguirlo a él y a los apóstoles en una misión misionera. Después de leer lo anterior, el historiador se sintió sorprendido de que lo que la gente había sabido previamente sobre María Magdalena hubiera sido distorsionado, por lo que estaba decidido a encontrar la fuente de esta importante mujer en el cristianismo. Fue él quien señaló el desastroso error del Papa Gregorio, un santo canonizado que fue la fuente de conceptos erróneos sobre María Magdalena durante más de 1000 años después. Incluso en 1969, la Sexta Iglesia Católica corrigió oficialmente el error de Gregorio. Al mismo tiempo, omitiendo detalles como las cortesanas y los errores de su pasado. Ante todos estos debates y teorías, el Papa Francisco hizo una declaración importante en 2016 cuando enfatizó la importancia del discípulo y equiparó a María Magdalena con el resto de los apóstoles de la Iglesia. Llamó a María Mazda la tierra de los monjes, describiéndola no solo como una persona de gran movilidad, sino también por transmitir información sobre Jesús a los otros apóstoles. Muestra que el papel de María es más alto que el de la mayoría cuando los apóstoles restantes se convierten en los que guardan la mayor cantidad de secretos sobre Jesús. Aunque la relación con Jesús sigue siendo controvertida, no podemos negar la importancia de María Magdalena en el cristianismo. Este obvio malentendido de la Biblia nos recuerda que siempre debemos leerla con un corazón humilde. Hay una diferencia entre lo que pensamos y lo que dice la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que Adán y Eva fueron mordidos por una serpiente cuando comieron una manzana u otro pedazo de comida o serpientes. ¿Realmente hay 3 magics o solo 3 personas? ¿Era María una prostituta? ¿O alguien de los fariseos nos dijo que lo era? En otras palabras, si no tenemos cuidado, dejaremos que nuestros puntos de vista den forma a la Biblia y no al revés. 7. El amante secreto de Jesucristo. En el Código da Vinci, Dan Brown introdujo la teoría de que María Magdalena y Jesús estaban casados. Pero ciertamente no fue la primera ni la última persona en especular sobre su relación. El problema es que los 4 evangelios oficiales tienen una seria laguna en la vida de Jesús. Pasa de recién nacido a unos 30 años en pocas líneas. Eso deja espacio para que la gente especule sobre lo que estaba haciendo en el medio. Según los autores del libro de 2014 The Lost Gospel, se casó con María Magdalena y tuvieron 2 hijos. La noticia dice que los autores hicieron esta afirmación basándose en un documento del siglo VI llamado La Historia de José y Asenet.
En la superficie, el libro trata sobre la figura del Antiguo Testamento con el abrigo de ensueño en Technicolor. Aún así, los autores afirman que en realidad se trata de Jesús y María Magdalena, con los nombres cambiados para que el escritor original fuera anónimo para lo que se reveló. Sin embargo, los eruditos cristianos convencionales han descartado el libro como un montón de tonterías. El fresco de Leonardo da Vinci La Última Cena es una obra maestra. También ha dado lugar a algunas extrañas teorías de conspiración sobre María Magdalena. Los 4 evangelios incluyen la historia de la Última Cena de Jesús. Pero ninguno de ellos menciona que María Magdalena estuvo allí, solo los 12 apóstoles. En la pintura de Leonardo, el personaje a la derecha de Jesús es Juan, atrapado en medio del desmayo después de enterarse de que uno de ellos traicionaría a Cristo. Tiene el pelo largo y un rostro muy femenino. Esto ha llevado a algunas personas, el más famoso de los cuales es el autor Dan Brown, a creer que en realidad no era Juan, sino María Magdalena. Pero Leonardo representó a muchos tipos de aspecto muy afeminado en sus otras pinturas y dibujos. Los chicos guapos eran un sello distintivo de su trabajo. Además, incluir a María Magdalena habría sido una herejía en un momento en que la Iglesia Católica estaba en una juerga de la Inquisición. Da Vinci habría arriesgado mucho, sin ninguna razón real. Era un inventor y un artista, no alguien que andaba por ahí tratando de desafiar las enseñanzas de la Iglesia. A pesar de eso, hay otra teoría de que María Magdalena está en secreto en la Última Cena. The Telegraph dice que en 2007, un erudito aficionado encontró su figura oculta superponiendo el fresco con su imagen especular, y luego haciéndolos parcialmente transparentes. Dijo que esto revela a una mujer, María Magdalena, sosteniendo a un bebé, pero nadie más parece estar creyéndolo. La pregunta no tiene respuesta, que sigue siendo un tema controvertido hoy en día. Esto puede parecer absurdo, pero podemos decir una cosa con seguridad: la relación entre María y Jesús fue verdaderamente íntima y Dios la amaba más que a sus otros discípulos varones. Se compadeció de ella en una sociedad que despreciaba a las mujeres y no respetaba sus derechos. Sus pensamientos eran verdaderamente avanzados y superaban los pensamientos triviales y mezquinos de la humanidad en ese momento. Su amor por María era tan puro, Dios salvó a María, perdonó sus pecados y siempre le dio amor incondicional porque ella era una discípula amada de Dios tanto como su amor por Dios. En conclusión, hemos descubierto los misterios de la vida de Santa María, uno de los ejemplos más resistentes y honorables de mujeres en la historia bíblica. Les agradecemos por ver el video hasta el final y esperamos que a través de este video la audiencia tenga respuestas a los misterios que rodean la historia de la vida de Santa María. Su historia nos enseña a no contar una historia que no es la nuestra, a no estereotipar a los demás y a no creer y contar historias inventadas y vistas a través de la visión sesgada de los demás. Realmente te identificarás con esta historia si te enfrentas al racismo y al abuso debido a tu raza o a tus ingresos. La gente puede tener una mala opinión de ti debido a la forma en que viviste en el pasado. Por lo que queremos recordarte que lo que Dios dice de ti determina tu identidad y valor, no lo que otras personas dicen o piensan de ti. Tu identidad viene de Jesús, Él te dice quién eres realmente y te da una nueva vida y un nuevo nombre. Mantener la fe en Dios porque Él es la vida, Él es el camino que nos guía al cielo. ¿Querrás estar en el cielo con Él? No olviden darle me gusta y compartir este video para difundir este evangelio a la comunidad cristiana. Y Dios los bendecirá a todos. Nos vemos en los próximos videos.